primeros pobladores, ¿dónde manifestaban su fe? Bueno, básicamente hay dos núcleos centrales de desarrollo de la fe y de la manifestación espiritual en Río Tercero. Tenemos que localizarlos en torno a lo que se conoce hoy como Iglesia de las Monjas y posteriormente la parroquia de Lourdes. Hacia los primeros años del pueblo, los lugares de reunión para los fieles de la Iglesia Católica eran los sitios destinados para la ocasión. Inclusive, la casa de la familia fundadora recibía sacerdotes. Las misas, por lo general, eran oficiadas por José Benard, quien recorría toda la región desde Capilla de Rodríguez, y hace 1923 se inauguró el templo de la calle General Paz. El Instituto Jesús, María y José comenzó a funcionar en 1928. En el 30 se terminó de construir el templo Nuestra Señora del Carmen. Ambas instituciones las conocemos como Las Monjas, como homenaje a las primeras hermanas que llegaron a la ciudad en aquellos años. En 1941, el sacerdote Ernesto Compani conformó una comisión pro templo para la construcción de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que fue inaugurada en 1946. La Zoilita, que eran los fundadores de la ciudad, fueron las que ellos tenían al principio la misa en su casa. Ellos tenían, la hacían traer los carmelitas de Córdoba. Los sacerdotes carmelitas los traían para celebrar la misa. Y Zoila, la esposa de Modesto, ella hizo levantar la capilla, porque ella quería que hubiera una capilla cerca de su casa, porque ellos vivían abajo, donde estaba antes el casco de la estancia. En cuanto a la espiritualidad, el núcleo central de fe o de creencias estaba en lo que es la Iglesia Católica, que se había venido desarrollando desde Capilla de Rodríguez como un centro de importancia espiritual para la región. Pero hay que decir que ya aquí la institucionalización de la iglesia específicamente va a estar dado por dos núcleos. Lo que se conoce como la Iglesia de las Monjas, popularmente conocida así, y posteriormente la parroquia de Lourdes, que está al frente de la plaza central de la ciudad. Cuando ya hacen el colegio de las hermanas, las primeras misas fueron en el colegio también. Allá en lo de Zoilita, después ya venían otros sacerdotes a celebrar ahí en el colegio de las hermanas. Entre eso estaba el padre Bernard, que es el que está acá en Villa Escazú, porque toda esta zona pertenecía a Villa Escazú. Y después recién se funda la iglesia, o sea, la parroquia acá. La iglesia sigue estaba, por supuesto. Se funde la parroquia de Lourdes, porque el padre Bernard tenía una gruta hermosa ya de la Virgen de Lourdes, y entonces puso acá también la advocación de la Virgen de Lourdes, acá en Río Tercero. Estaba ahí en la calle General Paz. La calle General Paz. Ahí fue la primera, un galpón, se hizo, pero se hizo bien como una capilla, fue realizada como una capilla. Y ahí nombraron de párroco, el primer párroco fue el padre López. Es decir, esos dos van a ser los centros donde la mayoría de los creyentes van a tener como lugares de reunión específica. Posteriormente, claro está que se van a ir conformando otras parroquias y templos a lo largo de toda la ciudad. Después estuvo el padre Pisolato, estuvo bastante tiempo, estuvo unos cuantos años, y después vino el padre Compani. Que de acá nosotros íbamos mucho al Salto, porque el padre Compani había hecho una casa de ejercicio, o sea, todos lugares donde había dormitorios y baños para hombres y para mujeres. Entonces había retiros de señoras, de matrimonios, había retiros de jóvenes, donde íbamos y se hacían retiros allí. Una iglesia muy, muy linda era, que lo que quedó de recuerdo es el piso que tiene la parroquia del Carmen. En este momento la parroquia del Carmen Barrio Norte es traído, que lo han sacado de esa capilla.
Ahí también hay un cementerio, está todo bajo el agua. Había un parque acá cerca del colegio de las hermanas. Un parque, o sea, en la otra cuadra casi, al frente, más o menos al costado del colegio de allá de las hermanas, había un parque muy lindo, que ahí se hacían las fiestas de Navidad, o si no, todos los domingos sabíamos ir a jugar ahí, porque había juego para chicos, y en Navidad se hacían los villancicos por el pueblo, y hacían un pesebre hermoso ahí en ese parque, y todas las chiquitas vestidas de pastora sabíamos ir a ofrecerle al niño Jesús las ofrendas a ese pesebre. Después, bueno, el tiempo del padre Compagni fue el que más trabajó él, que más tenía ilusión de hacer una iglesia nueva. Ese tenía toda la ilusión, era constantemente decir, tenemos que hacer una iglesia, porque nosotros asistíamos a las reuniones de Acción Católica, y él, tenemos que hacer una iglesia, tenemos que hacer una iglesia. No le encontraba el lugar, no le ofrecía. Este lugarcito no lo podían encontrar, no se lo vendían, no había cómo. Pero tanto hacer que gracias a Dios lo pudo, vendió esos terrenos y después lo ayudaron mucho, toda la gente empezó a ayudarlo. Sí recuerdo la parte de la nave, que era nada más que la nave, y ahí se decía misa, ahí ya recuerdo yo, de la parte de la nave, y después se fue construyendo la cúpula. Se hizo la cúpula en la parte de arriba, la cúpula. Y después quedó muchos años porque costaba un dineral cerrar esta parte. La gente ayudó muchísimo, mucho, venían de todas partes, traían ladrillos, arena, todo para poder hacerla. Se trabajó mucho, se vendían muchas rifas, se hacían muchas cositas así para poder sacar dinero para poderla realizar. El padre Compagni se dedicó mucho a la obra en sí, a lo que es el edificio, y siempre hubo catequesis y todo lo que sea, pero mucho a esa obra. Después viene el padre Martina, que ha sido muy buen sacerdote, con 33 años creo que estuvo. Bueno, después viene el padre Ángel, ¿no? El padre Ángel, que tiene una espiritualidad muy distinta, pero que nos hizo entender realmente lo que es el Espíritu Santo. Entonces, sabemos decir, Río Tercero tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Padre hizo la casa, el Padre Compagni hizo la casa. El Padre Martín, el Hijo, el que se dio a la gente y atrajo mucha gente en la familia. Y el Padre Ángel nos hizo entender el Espíritu Santo, que está en todas partes, que es una espiritualidad distinta. ¿Pero la Iglesia Católica fue la única que se desarrolló aquí en la localidad? No, el culto católico no es el único que se va a arraigar en la ciudad. También dentro del cristianismo está la cuestión de la rama o de la corriente protestante. Ellos se van a instalar en la década del 20 a partir de una corriente de evangelistas y de misioneros que llegan desde los países nórdicos, desde Suecia, y van a formar un templo evangélico aquí en la ciudad, lo cual coloca a Río Tercero como una de las ciudades pioneras en cuanto al desarrollo de la iglesia evangélica en la provincia de Córdoba. La iglesia evangélica pentecostal, perteneciente a la denominación de la Unión de las Asambleas de Dios, que se estableció con el propósito de predicar el Evangelio, de hablar de Jesús a principios de 1920 del siglo XX, y en esa época no había en la provincia de Córdoba una iglesia que no fuera la Iglesia Católica establecida formalmente. Vienen entonces desde el país de Brasil, desde el norte, en la ciudad de Belén, de Pará, el estado de Pará, una familia, la familia Pérez, de las cuales ellos se establecen en Río Tercero en 1925, formalmente se establecen a trabajar en un campo, y luego invitan a unos parientes suyos, la familia Calviño, los cuales se establecen a finales de ese mismo año, 1925, principios de 1926, llegando a se conformar una de las primeras familias de creencia evangélica de la
de la ciudad, de la provincia de Córdoba. Bueno, así es como una de las primeras familias que se convierten o se vuelven a encontrar con el Evangelio, en el caso de Nicolás Soltov. Otra de las familias es la de Martín Franco, quienes, bueno, son de los primeros creyentes riotercerenses convertidos al Evangelio, si se puede decir, aunque no nativos, de Río Tercero. También está el señor Enrique Daguero, está Emanuel da Silva, el cual también era... La característica de estas conversiones es que era gente de toda extracción social, principalmente gente de las cuales se les habla con problemas de alcoholismo, de problemas de socialización, que hoy en día también persisten dichos problemas y a las que también se les sigue llegando de esa manera, ¿no? Los primeros lugares de reunión están en la calle Vélez Sarsfield, a la altura del 80. Mientras tanto, se estaba levantando el templo, de los cuales Nicolás Soltov era uno de los principales maestros mayores de obra, el cual tenía a cargo la conducción de esta construcción. Un par de años después, a fines de 1928, ya con el templo casi concluido, llega el misionero Albino Gustafsson, es de sueco. Él también está encargado de la obra. Mientras tanto, Andresen sigue haciendo trámites y haciendo acción misionera a lo largo de toda la provincia. Muchos de dichos bautizados llegan a ser pastores no solamente de esta iglesia, sino que además misioneros en otras ciudades, en otros países. De hecho, se han abierto misiones en Uruguay, Estados Unidos, España. Actualmente tenemos un misionero en México. Como les mencioné hace un segundo, en Chile también. Muchos de los pastores también, como les decía, que llegaron a ser pastores de esta iglesia, en este local, fueron Ernesto Bravo, Nicolás Soltov, Enrique Daguero, Adoro Martínez, Hércules Franchino, Lindolfo Calviño, Juan Andresen, Andrés Quinteros, Pedro Calviño, Juan Pazuelo, Osvaldo Pazuelo, Juan Pérez, Severo Holguín, Rubén Romero, quien está en Villa María, Miguel Calviño, quien está en Carlos Paz, Ricardo Roldán, Pedro Oltov, Pablo Oltov, Ricardo Zapata y Ariel Zapata. La base de esta iglesia es el Evangelio de Jesucristo, basado siempre en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sin ningún añadido, ni ninguna cuestión esotérica, ni ninguna cuestión podríamos decir material de por medio. Simplemente es hablar de Jesucristo y quien quiera creer para poder recibir la salvación de su alma. Esa fue la base y ese es el sustento del cual es el Evangelio. Y tenés que tener en cuenta también lo cosmopolita que era Río Tercero, es decir, al recibir inmigración europea, de Asia y de otras regiones, también vamos a encontrar núcleos de desarrollo de fe centrados en el judaísmo, por ejemplo, o en el Islam, ¿sí? Ya que la presencia de algunos inmigrantes árabes, sirio-libaneses, turcos, hebreos que venían escapando de la Primera Guerra Mundial desde Europa, se van a hacer presentes aquí y van a desarrollar sus creencias aquí en la ciudad. No solo eso, también por ejemplo otro tipo de cultos que están como por fuera de lo oficial o de lo aprobado estatalmente se van a desarrollar en la ciudad. Por ejemplo, la Asociación Científica Basilio, desde las primeras décadas de Río Tercero ya va a comenzar a funcionar aquí. Y también algunas sociedades teosóficas y algunas logias de carácter secreto van a comenzar a funcionar en Río Tercero.